del Evangelio de Marcos. A los 20 minutos lo corto, ¿no? Sí, y le doy otra vez. Marcos capítulo 2. Está enterando todo Puebla querido. Marcos capítulo 2. Versículo 1. Acaba de empezar la predicación. No ha empezado. Estamos esperando. Con lo lejos que está. Una de las virtudes que tenemos nosotros es que gritamos mucho. Somos así, eso es la cultura nuestra. Mira dónde está, por Dios. Eso es la cultura nuestra así. Yo digo a mi mujer, el móvil es súper inteligente, que tiene micrófono súper inteligente. No hace falta gritar. Pero los móviles hay que apagarlos en las reuniones, no existe más nadie. Lo menos yo llego a la reunión y yo lo pongo ya me puede llamar, que me llame, que yo ya no, Amén. el móvil no suena. Para eso hace falta fe. Para hacer eso hace falta fe. No, es que en la iglesia lo hacíamos porque no lo hacemos aquí. Aprender cuál es la cosa más importante. Hay que añadir fe. Bueno, voy a leer la palabra. Marcos 2, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra. A la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura lo bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y ahora viene la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bendita es su palabra. Esa gente que vieron eso, dijeron, nunca hemos visto tal cosa, ¿vale? Y han pasado 2000 años aproximadamente. Y podríamos decir nosotros los días de hoy, y nosotros tampoco hemos visto todavía eso. Aproximadamente o a grosso modo. Ahora, yo quiero compartir, a ver si Dios me da la capacidad de que podamos meternos todos en esa interrogante. ¿Es la misma fe la que se necesita para creer y ser salvo y ser perdonado de los pecados? ¿La misma fe que se necesita para ser sanado de las enfermedades del cuerpo? ¿O es una fe diferente? La pregunta la hizo Cristo y dijo, ¿qué es más fácil? Está preguntando lo mismo, ¿no? Y preguntó y dijo, ¿qué es más fácil? No está diciendo qué es más difícil. Porque nosotros cuando intentamos de comparar las cosas, las podemos comparar en el grado de dificilidad, que es muy difícil, o como normalmente lo hacemos en cuanto a eso, al impedimento que hay. Y decimos que esto es muy fuerte, que esto es muy difícil, que esto... Pero Jesús lo pone
Lo está comparando, pero por el grado de abajo. ¿Qué es más fácil? Preguntó. Decirle a un paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, o decirle al mismo paralítico a otra persona, tus pecados te son perdonados. Porque esa misma pregunta tiene que estar retumbando en nuestros corazones en el día de hoy. ¿Por qué? Si somos la iglesia apostólica primitiva o descendiente de aquellos primeros apóstoles que Cristo levantó y dejó en este lugar, que es el planeta Tierra, a nosotros se nos transfiere la pregunta en el día de hoy. ¿Por qué? Porque con la misma fe que esta gente le decían a una persona que sus pecados son perdonados, con la misma fe y autoridad le decían a un paralítico, levántate, coge tu camilla y tira para tu casa. No era diferente, era la misma. Si nosotros hoy somos honestos y francos, parece ser que se ha infiltrado en la iglesia una doctrina, un pensamiento, una atmósfera donde necesitamos una fe diferente o superior para hacer sanidad de enfermos que para administrarle el perdón de los pecados a una persona. ¿Quién ha metido eso dentro de ahí? Que eso no iba ahí, que eso desde primera hora era todo un mismo sacrificio. Porque ¿de dónde nace la fe de la iglesia? Nace del oír la palabra. Y la gente empezó a escuchar la palabra de los primeros discípulos porque le ministraban la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué está celebrando hoy el mundo o la iglesia tradicional y la que no es tradicional? La resurrección. Domingo de resurrección. ¿No? Si me metiera yo en el formato tradicional, traería a lo mejor un compartir de que Jesucristo resucitó, pero como ya no tengo a lo mejor eso en el corazón de ir acorde con la tradición, entonces... Yo salía de Nazareno de resucitado. Claro. Porque estaba en la de mi casa. Nazarena. Nos vamos a plantear nosotros en nuestro corazón, en esta hora, entrar en una fe donde Dios lo dejó todo metido en el sacrificio de Jesucristo. Por eso la iglesia se ha ido debilitando, porque se ha dejado de ministrar el mensaje de la cruz. Ahí en ese mensaje y en ese sacrificio está todo incluido. Y la iglesia ha ido como distorsionándose o separándose, desalineándose de esa verdad, que es la única verdad que el cielo ha honrado, honra y honrará siempre. El sacrificio de Cristo y este crucificado. No hay más sacrificio por los pecados y no hay otro altar que Dios vaya a honrar. El único que ha agradado a Dios se llama Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios. No hay ningún hombre, por muy santo que sea o por mucha capacidad que tenga, ¿vale?, que haya podido estar a la altura de Jesucristo en su llamado y ministerio. No lo hay. Cuando Jesucristo hizo esta sanidad, ¿vale?, se cree que estaba en casa de Pedro, por eso dice que volvió a casa, dice. Jesucristo hizo más o menos un cuartel general en Capernaum, que eso es al norte de Israel, en la parte que se le llama Galilea. Está Galilea en el norte, está Samaria en el centro y está Judea en el sur. Pedro vivía arriba, él era de Betsaida, de Galilea, con su hermano Andrés, se dedicaban a la mar, y allí Jesús hizo una especie de cuartel general. Cuando dice que volvió, como ya su fama se estaba extendiendo, vinieron gente de todas clases y aparecen 4 señores que traen a un paralítico y lo tienen en una camilla. Y llegan y se encuentran que Jesús está predicando, pero no tienen acceso a él porque la fama de Jesús ya ha crecido y aquello era ya, digamos, un poco que no podían controlarlo. Estaba estaba masificada de gente.
Si en los días de hoy empieza a pasar esto, entonces tenemos que buscar ujieres para que la gente no se masifique y le tenemos que meter la distancia de distanciamiento y las mascarillas. Si pasara eso, no vamos a hacerlo. Ojalá pase y ojalá no lo hagamos. ¿No? O intento de explicar esto, yo no sé si está grabado. Tiene lógica de que yo creo en lo que estoy predicando. Todavía mis ojos no lo han visto, pero lo sigo creyendo. Lo quiero ver en mi hijo, lo quiero ver en un montón de cosas. Pero tiene lógica que yo crea en eso. Y luego yo empiezo aquí a separar a la gente creyéndose que se vaya a enfermar. Honestamente, ¿tiene eso lógica? No tiene lógica. Se lo pregunto a un niño de 3 años y me dice, no, tampoco. Es que es tan sencillo que no entra en una mente que trabaja normal. Y el mundo se está confundiendo. Lo que no se puede confundir es la iglesia. Y si unos van para allá, nosotros incluso vamos otra vez. Vamos en contracorriente, ¿por qué? Porque queremos remontarnos hasta las raíces de nuestra fe y llegar al sacrificio. Y meter la mano ahí y sacar fe de Cristo. Amén. Que esa fe es la misma que te salvó a ti y a mí cuando tú estabas perdido en tu delito y pecado. Es la misma que tú vas a poner en acción cuando le digas a una persona, levántate si hace falta y anda. No es otra, es esa, es la misma. No, tiene que tener don de sanidad, tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible que Dios sea agradable. Pero cuando hay fe, todas las cosas son posibles. Y Jesucristo dijo que es más fácil. Está poniendo en jaque a las personas para que ellos mismos empiecen a pensar. Que es más fácil, porque cuando Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados, dice. Y entonces Él les revela una cosa que ellos no sabían. Para que ustedes sepáis que el Hijo del Hombre perdona pecados en la tierra. Entonces les dijo, os voy a mostrar la confirmación para que ustedes sepáis eso. Y no les dijo, te perdono otra vez. Les dijo, mira, para que ustedes sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Mira lo que voy a hacer. Levántate, coge tu camilla y anda. Y se levantó y cogió su camilla y se fue. Aleluya. Entonces, desde ese momento yo sabía que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecado, ¿dónde? En la tierra. Si Jesucristo se ha ido, esa autoridad ¿en quién recae? En la iglesia. La iglesia tiene el mismo poder que su Señor Jesucristo en ausencia de Él. Es un poder delegado, número 1, como Jesucristo mandó a los 70 y le dijo, resucita muerto, sana enfermo, ya fuera demonio, cura leproso. Y simplemente por la autoridad delegada, ellos fueron y hicieron todas esas cosas. La iglesia de los días de hoy no ha recibido una autoridad delegada, ha recibido una herencia, porque ha sido comprada en la cruz del Calvario con la sangre bendita del Hijo de Dios. Y ha venido a entrar en la herencia de los santos. Como el apóstol Pablo revela, dice que este es el misterio que estaba escondido de antes de la fundación del mundo, que los gentiles son juntamente coherederos con los santos. Y la misma riqueza y herencia que Dios preparó desde el principio también es para ellos. Amén. Y cuando la iglesia ahora va y le dice al Señor, yo quiero que tú me des la herencia que Cristo ganó para mí. Y me dé las riquezas. Entonces tú empiezas ahora a proyectarte en esa línea de pensamiento y de fe y tú empiezas a adquirir algo que no es que Dios te lo da, es que te pertenece porque es tuyo. Y tú tienes algo que Jesucristo ha ganado para ti y que tú lo inviertas en esta tierra. Y es el que es la autoridad y el poder que tú le puedes decir a una persona, levántate en el nombre de Jesús. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando tú te lo creas. Porque cuando tú te lo creas, que vas a empezar a hacerlo. Y cuando tú empieces a hacerlo, esas cosas pasarán. Amén. El apóstol Pablo dice, yo creí por lo cual hablé. Y como lo creyó y lo hablaba, pasaba. Amén. Pero no es una fe diferente. No podemos coger la cruz ahora y meterle un destornillador y descomponerla a tope y ahora todo está difuminado. No, está todo dentro del mismo sacrificio. Porque por su llaga dice que hemos sido nosotros, ¿cómo? Curados. Y hay poder en Jesucristo. Entonces, si esto que yo vengo diciendo es verdad,
tiene sentido todo lo que está aquí escrito, y por eso es que yo le estaba diciendo la otra noche a un hermano, Dios tiene que levantar ancianos. Dios, que levante ancianos, que levante lo que quiera. Yo estoy deseando de colaborar con él, pero que sea él. Amén. Yo no me voy a ir detrás del primero que aparezca porque ya tengo unos cuantos de kilómetros recorridos en esto y me han dado yo ya por todos lados. Ahora, la iglesia apostólica primitiva había ancianos, gente llena de sabiduría, con unas cualidades que Dios les demandaba. Pero mira, los ancianos de la iglesia tenían una cosa en peculiar. ¿Sabéis qué es lo que tenían peculiar? Aparte de todas las cualidades, no podía ninguno cualificar para anciano. Que los ancianos de la iglesia sanaban a los enfermos. Amén. Por eso Santiago tiene toda la autoridad del mundo, de parte de Dios y por el Espíritu, de decirle a los hermanos en la iglesia, si alguno está enfermo, ¿a dónde dice que lo mandaba? Los ancianos. Vaya a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Parece ser que la doctrina se ha distorsionado. Hoy cogemos el aceite para ungir las casas, las puertas, las ventanas. Porque aquí escucho yo cosas, hermano. Ven para acá que escucho cosas. Arma un culto de esto de limpieza que vamos a orar. Y eso es lo que ha quedado. Pero no hay base bíblica para hacer eso. Yo le tuve que decir otro día a un hermano, tú te pones a estudiar bien claramente y te das cuenta de que eso de cubrirse con la sangre de Cristo y todo eso, tú no lo encuentras en la palabra. Porque la sangre simplemente es el elemento para tratar con el pecado y limpieza de pecado. ¿Te quieres cubrir con algo? Sí, cúbrete con el nombre de Jesucristo. Invoca su nombre. Dice el Salmo, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. A ese nombre. Y cuando tú invocas el nombre, que es sobre todo nombre, las malicias ya saben ya lo que hay. Porque ese nombre ha salido de una forma oficial desde el cielo, ¿vale? Que es el nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, tú no tienes que hacer alusión ni a la sangre, ni al aceite, ni a nada. Es el nombre que es sobre todo nombre. La sangre tiene otro propósito y el aceite tiene otro. Porque aspectos físicos en el Nuevo Testamento o en la era neotestamentaria como ahora, hay muy pocos. Tenemos el pan y el vino en el tiempo de la cena, que es una ceremonia. Tenemos el agua para la inmersión en el bautismo. Son elementos físicos, estoy hablando, ¿vale? Y tenemos el aceite físico, única y exclusivamente ¿para qué? Para cuando algún hermano se enferma, dice, vaya a donde están los ancianos de la iglesia. Amén. Se metió en el principio ya la doctrina de que como que hacía falta como otra fe para sanar. Y cuando ya se empezó a evaporar el poder de sanidad, ya los ancianos ya no sanaban, seguían ejerciendo una autoridad, una jerarquía en la iglesia, pero sin sanidad. Y cuando uno se enfermaba, ¿a dónde iba? Al mundo. Es una fe que ha perdido sustancia. Porque en el principio no era así. Y los ancianos de la iglesia oraban, ¿y qué pasa? Y eran sanados. Y dice, y si alguno hubiera cometido pecado, ahí mismo dice, le iban a ser perdonados. ¿Por qué? Porque es lo mismo que Cristo hizo en el relato en el que nosotros hemos leído. La misma fe que una persona aplica para ser sanada, esa misma fe le computa para perdonar pecados si los hubiese cometido, dice Santiago. Y también dice, pero confesad vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. ¿Qué es lo que pasa? Se mete el chismorreo, se mete el critiqueo, se mete las ofensas y se mete el otro. Y hasta que no nos confesemos las ofensas los unos a los otros, esa comida no desaparece. Porque el cuerpo se tiene que mantener sano. Cuando yo no confieso las ofensas, le echo un filete aquí al otro. Y estoy ofendiendo y ofendo y vuelvo a ofender. Y vuelvo a ofender y no pasa nada. Sí, le estoy dando de comer al otro y mientras que el otro esté comiendo aquí, entonces la obra no camina como tiene que ir porque no estamos en luz. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué pasa? Automáticamente nos limpia todo pecado. Pero como no andemos en luz, como Él está en luz, no hay comunión los unos con los otros. ¿Qué es lo que hay? Es rencillas.
hay ofensas. ¿Qué es lo que pasa? Se enferma el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de Jesucristo, la iglesia. Y yo quiero que ustedes cojan conocimiento y noción de que es una misma fe la que lo genera todo. No son cosas aparte una de la otra. Yo no me voy a extender mucho hoy porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y nosotros, lo que quiero o lo que pretendo es que nosotros cojamos inercia en cuanto a un ejercicio. El cristianismo o el ministerio es un oficio que tenemos que ejercer diariamente. Pero no son 2 fe, ni 3 fe, ni unas cosas aquí, no. Está todo incluido dentro de lo mismo. Por algún motivo se ha detenido esto. Hay que entrar ahora con la máquina de diagnóstico. ¿Cómo le dicen a las cámaras esas que entra? La paroscopia, el cateterismo, todas esas cosas que hacen. Sí, la Endoscopia. Endoscopia. Te meten la cámara y detectan, o a los coches le meten la máquina de diagnóstico y te da a dónde ha pasado el sitio exacto del error informático. Ahora, ¿quién le está metiendo la endoscopia a las situaciones de la iglesia? ¿Ustedes pensáis que si la iglesia se levanta, o un grupo, o Dios empieza a levantar un grupo a 2 o 3, o en el mundo entero empieza a levantar movidas de Dios conforme a lo que está escrito de la iglesia primitiva, va a entrar la confusión o más bien se va a ir la confusión? ¿Por qué se ha creado la confusión y la división? Por la falta de fe. Cuando falta fe, eso es como la economía de Dios, no hay crédito. Y cuando no hay crédito, entonces nos vamos a buscar una economía externa. ¿Me entendéis? Ahora necesito al médico para que me sane, necesito al psicólogo para que me aplome los tornillos, necesito al asistente social para que me pague 3 o 4 recibos de luz, que estoy cortito, y necesito todo lo que Cristo ha provisto en su sacrificio, lo tengo que buscar fuera. ¿Por qué? Porque no aplico fe a lo que Cristo hizo. Y por eso hay la distorsión que hay y la mezcla que hay. Si Dios empieza a sanar a gente en este momento, en este tiempo, juntamente con la administración del perdón de los pecados, las doctrinas o los ministerios o las denominaciones que no creen en los dones del Espíritu tendrán que venir a reconocer la verdad. Claro. ¿De dónde han salido tantas denominaciones y tantas divisiones? De la falta de fe. ¿Qué va a hacer Dios? Tiene que empezar a testificar por Él mismo de que lo que pasó en el principio no se ha detenido por causa de Él. Es por causa de la actitud de la iglesia. Pero esto tiene que acabar tal y como empezó. Dios es el mismo ayer, hoy. Tiene que acabar tal y como empezó. Entonces, la iglesia que Él viene a buscar es la misma que dejó. No puede recoger a otra. Y a esa le dejó unas labores y les dejó unas encomiendas. Tiene que venir a recoger, no la misma físicamente a las personas, pero en esencia, en ADN tiene que ser la misma. Es la esposa de Él. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos esa iglesia del final. Tenemos que recopilar toda esta información, todo este conocimiento y llevarlo por la fe a la acción, porque a la fe hay que añadirle virtud. ¿Sí o no? Dice la gente, Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Sí, pero ¿qué obra me estás diciendo tú? Métele virtud. Y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento de propio. Entonces, cuando entremos en eso, que vamos a entrar y queremos entrar, ¿qué va a pasar? Dios está obligado, está comprometido con esta fe. Está comprometido con el sacrificio de Cristo. Dios está comprometido. Él no tiene a lo mejor la obligación, de honrar otra fe, pero esta sí. Tiene la obligación de honrarla. Entonces, esta es
lo que pasó aquí es lo mismo que tiene que seguir pasando. Vamos un momentito a Juan capítulo 20. Juan 20. Espera un momento. Lee. Versículo 21. Sí, Juan. Juan, capítulo 20, versículo 21. Yo no sé si yo me he llegado a expresar, que ustedes cojan ahí la línea de pensamiento de lo que quiero compartir. Pero mira lo que pasó aquí en Juan 20, 21, que también, como todas las cosas se distorsionan, pues claro, esto no va a ser menos. Y mira lo que Cristo le dijo a los discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez. Vale, la escena de aquí es que Jesús ha resucitado y unos lo han visto resucitado y otros no. Y están escondidos por temor. Y se aparece el Señor con las puertas cerradas, se le aparece allá todo. ¿Vale? Esa es la escena esta. Y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él le dijo paz a vosotros. Le dice en el 21, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y dice, a quienes les remitáis los pecados, les serán, perdón, a quienes le perdonéis los pecados, les serán remitidos. Pero a quien se los retuviereis, les serán retenidos. Ahora, si regresamos a Marcos 2, diremos, bueno, Jesucristo es Dios manifestado en carne, Él tiene poder para perdonar pecados. Aun cuando los que estaban viéndole no lo sabían. Y Él les dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, mira lo que voy a hacer. Y le dijo al otro, levántate y coge tu camilla y vete. Y se fue. Pero ahora Jesucristo está diciendo, me voy. Acordaros de lo que os he dicho, me voy. ¿Quién queda en su lugar? Queda la iglesia. Y Él les ha soplado para que reciban que el Espíritu Santo no los dejaría huérfanos, los deja llenos de su misma sustancia. Ellos están ahora llenos de la sustancia de Cristo. O sea, la iglesia estaba llena de la sustancia, de la misma autoridad, todo se lo metió dentro. Lo mismo que el Padre me envió a mí, dice, yo ahora me voy y hago lo mismo con ustedes. ¿Entendéis? Entonces, Él vino en representación del Padre. No estaba el Padre, pero tenía toda la autoridad como si fuera el mismo Padre. Sanaba, predicaba, ejecutaba. Ahora Él se ha ido. ¿A quién deja? Deja a ellos y le dice, le sopla y le dice, como el Padre me envió a mí, así mismo que pasa, yo os envío a ustedes. La misma autoridad que Cristo tenía es la misma que le dejó a su iglesia, en ausencia de Él. Pero la misma responsabilidad que Cristo tenía es la misma que le ha dejado a su iglesia en ausencia de Él. Si tú coges el peso, no 100% porque tú no salvas, pero Cristo sí salva y estás aquí en lugar de Él. Si tú coges la responsabilidad, el acometido de saber que a quien tú le perdones los pecados le van a ser perdonados porque le vas a administrar la llave, como estuvimos viendo el domingo pasado que Pedro tenía la llave y por allí había uno buscando salvación que no tiene la llave y el Espíritu Santo le manda un ángel y lo pone en conexión con el que tiene la llave para que le abra la puerta. ¿Me entendéis? ¿Quién era? Era Pedro y era Cornelio. Si tú sabes que tú tienes la llave y te han dejado aquí abajo con la llave y con la responsabilidad de decir, al que tú le abras la puerta, los pecados le van a ser perdonados. Pero al que tú no se la abras, se va a quedar aquí en sus delitos y pecados. Porque de la misma forma que yo te estoy diciendo esto, esto mismo me dijo él arriba antes de venir yo.
Y yo tuve que llegar a donde tuve que ir para hacer el sacrificio. Es una balanza. Hay poder de Dios, sí, pero ¿cómo se va a manifestar? Cuando entendamos la responsabilidad que hemos recibido. Cuando tú vas con todo tu corazón abierto, sabiendo la responsabilidad que Dios te ha dejado, se empieza a activar en ti la fe de Cristo. Y esa misma fe se manifiesta con el poder para la sanidad de los enfermos. Hay personas que tú te las vas a encontrar en el camino que no están para que tú les digas, mira tus pecados, esto, lo otro, porque están en ese momento con una enfermedad encima. Pero tú sí tienes la misma autoridad para decir, tú quieres que el Señor te sane. Sí. Y en ese mismo momento, si esa persona abre su corazón a esa fe bíblica y apostólica, de la misma forma sus pecados van a ser perdonados. Porque hay gente que tiene que ser convencido de pecado cuando le sana la enfermedad. Y otro tiene que ser convencido de pecado de otra forma con el mensaje porque están sanos en su cuerpo. Los reformadores no predicaron con los dones, predicaron con el mensaje de arrepentimiento. En el siglo XVI. Pero cuando vino el avivamiento en Gales y en Azusa y en toda aquella parte de América, ¿qué pasa? Se desataron los dones del Espíritu. Y complementa ahora todo lo que pasó en el principio. El mensaje de arrepentimiento, juntamente con el respaldo de esas señales que han recibido los que creen en Él. Porque Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Y en mi nombre, dijo, sanará enfermo. Y en mi nombre. Por eso es que la iglesia de los días de hoy tiene que volver a la palabra en un sentido, porque supuestamente todos estamos en la palabra y todos tenemos la sana doctrina, yo lo sé, para coger la identidad y la sustancia real de lo que Dios nos ha dejado. Nos ha dejado un legado, una herencia. Cuando tú ves la vida de Cristo, ves más bien a un hombre sufrido y un hombre preocupado porque se lleve a cabo la obra de Dios. No vino a hacer un alarde de poder y tenía todo poder. No vino a hacer un alarde de grandeza y era el más grande. No vivió en un palacio y tiene en el cielo una ciudad que es de oro. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que sentía lo llevaba a enfocarse en otro orden. Tenía el tiempo que tenía. ¿Cómo lo invertía? En la obra de Dios. Le dicen los discípulos, Señor, dicen, no, tenemos que irnos a otra ciudad. ¿Por qué? Porque para esto yo he venido. Ese sentimiento de responsabilidad es lo que Dios va a honrar al final. Lo que te va a dar crecimiento. Lo que va a hacer que tú desarrolles lo de Dios. Eso Dios lo acaba respaldando. Eso Dios lo acaba mirando. Eso Dios lo acaba ungiendo. Eso es lo que Dios ha venido a darnos y a traernos. Si no entramos en esa línea, vamos a hacer una religión. Si no, no tenemos por qué hacer una religión. Sino que seguiremos viendo las maravillas de Dios. Eso es lo que seguiremos viendo, las maravillas de Dios. Entonces Él les dice, y ya con esto acabo, como el Padre me envió a mí, igualitamente, exactamente igual, así yo envío a vosotros. Yo no quiero peso, Señor. A mí no me meta responsabilidad. Yo no quiero complicaciones. Eso es lo nato en el ser humano. Yo no quiero problemas. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? No, como decía uno, dame pan y dime tonto, pero tú dame pan. ¿Qué? Pregúntate esto, ¿vale? ¿Qué quieres tú de Jesús? ¿Qué quieres tú de Él? Pregunta 1, pregunta 2. ¿Qué le traes tú a Él? ¿Qué le ofreces tú a Él? En base a lo que tú quieres de Él.
Ahí a lo mejor está la respuesta, dentro de ti. Ahí está la respuesta. Dios no falla. Dios no falla, Dios no miente. En Él no hay tinieblas. Él es luz. Él es perfecto en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Bendecimos tu nombre. Mira a cada hermano aquí presente, los que han llegado después. Bendícenos también, Dios mío. Te ruego que esta palabra, Padre, tú la incrustes en nuestros corazones. No para deleitarnos en nada de esto, sino queremos ser eficaces en tus manos, Señor. Llévanos a desarrollar la fórmula, Dios mío, la forma y manera en la que esto, Señor, se hace real, Padre. Implanta tu sabiduría en el corazón de cada hermano aquí presente. Y que podamos hacer, Dios mío, cartas abiertas, donde todos los hombres puedan venir a leerte a ti, Señor, con nuestra vida, Dios. Te doy gracias, Señor, y en ti espero, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados.